En la programación orientada a objetos en ABAP disponemos de un nivel de encapsulación para la creación o generación de las instancias de las clases. Con este concepto nos referimos a la adición createPublic que la tenemos disponible a nivel de la definición de la clase, donde se indica el modo en el que se puede crear o generar la instancia de la clase. No tenemos que confundir este public con el public que tenemos en la parte superior, donde este tipo de public de la línea 2 indica que la clase es una clase pública, porque también disponemos de las clases locales en la programación orientada a objetos en ABAP, concepto que veremos más adelante. Y tampoco tenemos que confundir este public con el public de la encapsulación que tenemos sobre las secciones de la clase en el public section. Tampoco se refiere al nivel de la encapsulación de los miembros como pueden ser los métodos o los atributos de la clase. Este createPublic hace referencia a la forma en la que se puede generar la instancia de la clase, y con la generación de la instancia de la clase nos referimos a las palabras new cuando creamos una instancia de la clase, o al createObject. También se puede utilizar esta instrucción para la generación de las instancias. Con createPublic entendemos que la instancia de la clase Citizen se puede realizar en cualquier lógica de programación de este mismo servidor. Por ejemplo, si abrimos la primera clase de ejecución donde tenemos el método main, aquí es posible utilizar una referencia con la declaración data indicando el nombre local object citizen, donde podemos utilizar la instrucción new o la instrucción createObject para crear un objeto de la clase del ciudadano 09 citizen control espacio para obtener el nombre completo, y entre paréntesis le indicamos que en el constructor no tenemos ningún parámetro definido en el constructor de instancia y ya disponemos de una instancia de la clase generada fuera del contexto de la misma clase y fuera del árbol de herencia o de las subclases, donde tenemos, como en este ejemplo, la clase del Citizen, EU European Union Citizen, la clase hija de la clase Citizen. Observamos que con la encapsulación pública ya es posible crear la instancia de la clase fuera de su contexto. También es posible comentar a nivel de la definición de la clase Citizen createPublic, ya que esta opción de la encapsulación no es obligatoria definirla. Terminamos la instrucción en la parte superior. Con esto se entiende que la misma encapsulación pública se ha aplicado en la generación de la instancia, porque si activamos esta clase podemos ir en la clase de la ejecución y comprobar el código, donde observamos que no tenemos ningún error, porque al llevar o no createPublic en la definición de una clase, donde se entiende que la generación sobre la creación de la instancia es la misma, es public o pública. En cambio, si eliminamos este comentario para agregar de nuevo el código y cambiar el nivel de encapsulación del public al protected, observamos que después de la activación ya no es posible utilizar la creación de la instancia fuera del árbol de herencia, porque createProtected indica que esta creación se puede realizar en la misma clase o en las subclases de esta clase Citizen. Si volvemos al método main e intentamos ejecutar el chequeo, observamos el mensaje de error que nos indica que la clase o una instancia de la clase Citizen se puede crear en la misma clase o en algunas de las subclases, por lo que esta instrucción la podemos cortar de aquí con control X y la llevamos en la misma clase. Podemos utilizarla, por ejemplo, en el método setID pegamos aquí el mismo código. Es posible activar esta lógica, y también en las subclases es posible generar una instancia de la clase porque el nivel de encapsulación sobre la instancia es protected. Con esto podemos ir con tranquilidad en la subclase para definir un método, como puede ser el método con el nombre getParentInstance, donde en la firma podemos indicar con importing o incluso returning directamente para devolver a través de un valor returning object un objeto de la clase superior. Con type ref2 le indicamos el nombre de la clase padre 09 citizen para devolver directamente en el parámetro de tipo returning una instancia de la clase superior.
porque las subclases también pueden generar instancias de la clase superior por tener la encapsulación protegida. Returning Object es igual a new ZCL09, la clase padre, citizen, donde le agregamos y completamos la creación de la instancia. Aquí sí es posible utilizar esta generación porque tenemos en la clase padre lo que sería el create protected. En cambio, si cambiamos el nivel de encapsulación al último que tenemos, que es private, observamos que la creación de la instancia solo es posible dentro de la misma clase. Aquí sí podemos crear una instancia de esta clase y fuera de la misma clase no es posible. Aquí iremos a tener un error de programación y tenemos también algo particular al lenguaje de programación en ABAP cuando agregamos el concepto de la clase amiga, donde podemos resolver este mismo problema, por ejemplo, donde observamos que no es posible crear una instancia de la clase citizen fuera de la clase outside the class, porque hemos indicado el nivel de encapsulación privada. De momento nos quedamos con la definición que solo es posible crear una instancia de la clase dentro de la misma clase en cuanto tenemos el nivel de encapsulación create private. Esto quiere decir que podemos agregar un método público, igual que hemos realizado en esta parte. El mismo método lo podemos llevar desde aquí con control X, lo llevamos en la definición de esta misma clase, de la clase padre, donde le indicamos get instance para devolver la instancia. Y dentro de esta clase sí que es posible devolver la instancia. Este mismo método, la implementación, también lo cortamos y lo llevamos en esta parte de la clase padre, donde corregimos también el nombre del método y aquí observamos que sí es posible devolver la instancia. Nos podemos hacer la consulta por qué establecer un nivel de encapsulación privada en la clase y después agregar una generación de la instancia a través de un método público. Esto lo veremos también más adelante con los patrones de diseño, donde podemos controlar el número de las instancias que tenemos en el contexto de una aplicación, por ejemplo el patrón singleton que utilizamos con este mismo modelo con la encapsulación de la clase privada. También es posible tener una lógica de programación particular para cada referencia que se solicita, la instancia a través del getInstance, viendo quién es el usuario que solicita esta creación de la instancia, si tiene permisos o no. Es decir, tenemos un control superior sobre quién solicita o no la generación o la instancia de la clase. Y todo este concepto también lo veremos con el friend, donde tenemos algunas excepciones referentes al lenguaje de programación ABAP. De momento tenemos este tipo de encapsulación sobre la instancia de la clase. Tenemos el create public, protected y privado, donde public representa una generación de la instancia en cualquier contexto de lógica de programación del servidor de aplicaciones. Protected en la misma clase o en las subclases de la clase y private donde lo podemos ver de momento solo dentro de la misma clase.